Apreciados estudiantes, reciban mi saludo eh, en esta grabación de video que va a servir como un refuerzo pensando en el cierre de este primer trimestre académico, donde hemos visto varias temáticas centrándonos en la revisión histórica y el origen del pensamiento humano de una manera primero mágica y mitológica, pasando luego a una manera mucho más formal, mucho más científica. Yo los invito para que analicen la información que les quiero presentar y sobre todo para que podamos descubrir a través de estos temas que hemos visto parte de lo que hemos construido a lo largo del presente periodo. Me encantaría que tuviéramos el espacio entonces para poder revisar mucha de esta información. Les voy a compartir varios de los documentos que ya hemos trabajado a lo largo del periodo y vamos a comenzar entonces con este refuerzo para filosofía en el grado noveno, con una pregunta que pues es válida: ¿qué tanto conocimiento hemos logrado construir realmente durante el periodo? O sea, la intención de esto, más que reforzar pensando en la trimestral, es que cada uno evalúe si realmente ha podido conocer muchos de estos temas y si la determinación de lo que hemos visto nos sirve de muchas maneras para poder acrecentar nuestro conocimiento. Los temas de manera general que hemos analizado en el periodo son estos. Vimos un repaso de la historia de la filosofía. También nos acercamos a la filosofía oriental y occidental, geográfica e históricamente. Analizamos varias escuelas y personajes de la filosofía o la sabiduría oriental y estamos incursionando en lo que es el pensamiento prefilosófico o el pensamiento mítico de la antigua Grecia y de los pueblos egipcios, nórdicos, babilonios. La idea entonces es que ustedes descubran y refuercen porque estos son los temas que van a ser evaluados en la trimestral. Partamos de la idea de que la época antigua, históricamente, va desde el inicio de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando cae Roma en el siglo V. Pero nosotros nos hemos detenido a hacer un análisis muy adecuado y pertinente a lo que es la filosofía oriental, ya que no podemos entender a Occidente desconociendo la importancia de los aportes que desde Oriente nos han acompañado, no solamente en materia de matemática, de ciencia, de navegación, sino también para entender lo que es la complejidad del pensamiento humano. Vimos un repaso inicial antes de iniciar en la temática, unos prerequisitos. La primera y segunda semana estuvimos haciendo un refuerzo sobre conceptos que están subidos en la plataforma de LSC Virtual y nos quedamos con varias palabras como polis, como civilización, todo lo que tiene que ver con la parte que en sociales ya se revisó, me imagino, a través de los años anteriores de la historia humana. Pero recordemos que la época antigua tiene un inicio, ya lo recordaba al inicio de la invención de la escritura, pero la filosofía antigua no corresponde a ese mismo inicio. La filosofía antigua comienza hacia el siglo sexto, cuando en estas poligriegas pasamos de un pensamiento mítico a un pensamiento filosófico. Vimos una línea del tiempo, como ustedes la están apreciando en este video, en esta grabación, donde dividimos la historia de la filosofía, así como se divide la historia de la humanidad, en cuatro etapas fundamentales y grandes para su estudio, para su reconocimiento. Entonces, la filosofía antigua, que como les decía, va del siglo sexto antes de Cristo al siglo quinto después de Cristo. La filosofía medieval, siglo quinto al siglo quince después de Cristo. La filosofía moderna, que corresponde al siglo quince-XVI, en lo que es el Renacimiento, luego el siglo XVII y XVIII, y a finales del siglo XVIII entendíamos que acababa la filosofía moderna, y la filosofía contemporánea, que nos alcanza desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Hicimos una línea del tiempo donde revisamos que cada una de estas épocas tiene un eje temático, una
un tema donde se profundizó más, donde el ser humano profundizó mucho más a lo largo de estos años, de estos siglos. Y vemos cómo en la filosofía antigua distinguimos una etapa muy humanista, donde el ser humano confió plenamente en sus capacidades para a través de la ciencia, para a través de las preguntas que iban surgiendo, de la observación, saber que no podíamos solamente basarnos en la religión y los mitos, sino usar el raciocinio y construir una teoría mucho más compleja, mucho más profunda. Entonces la época antigua es muy humanista y finaliza cuando toma fuerza en Occidente el cristianismo. El cristianismo nos regala un giro, un cambio en lo que es la historia humana, porque en Occidente nos regala esa visión de la iglesia unida al poder temporal, a los reinos que se van formando, a todos los sistemas sociales de esta época medieval, donde el centro de reflexión es Dios. Por eso decimos que si la época antigua es humanista, la época medieval es teocéntrica, es decir, donde ponemos a Dios en el centro. No olvidemos también que la época moderna inicia cuando en la época medieval se está poniendo en cuestión, en crítica ese mismo hecho del cristianismo como una fuente de verdad. Y los seres humanos comienzan a preguntarse muchas más cosas. Estamos hablando del siglo XIV, XV, las grandes exploraciones marítimas de Portugal, de España, de Gran Bretaña. Llega el descubrimiento de América, también llega la Reforma Protestante y cambiamos de eje temático para pasar nuevamente a una valoración del humanismo como en la antigüedad. De hecho, el Renacimiento es eso, siglo XV y XVI, y llegar a pensar en una época mucho más antropocéntrica, donde el ser humano estaba en el centro de toda la reflexión. Es una época de grandes cambios, de surgimiento de las ciencias, y finaliza cuando en el siglo XVIII llega la Revolución Francesa y cambia la configuración de la sociedad y del mundo. Luego vendrá en la época contemporánea las revoluciones, todas las revoluciones industriales y todos los fenómenos que tienen mucho más que ver con las preguntas que nos hacemos como sociedad, como seres existentes, como seres pensantes. Entonces, aunque la filosofía ha tenido varios cambios en su orientación, en su preocupación, en sus preguntas y cuestiones, nosotros quisimos hacer en este periodo un recorrido por estas cuatro etapas, teniendo muy presente que en este año, en noveno, nos vamos a acercar mucho más a la filosofía antigua y a la filosofía medieval. Recuerden que el grado décimo se hace el análisis de la filosofía moderna, todo décimo, porque tiene mucha complejidad temática, muchas corrientes sobre el conocimiento, sobre la misma razón. Y en el grado 11 se analiza mucho más la filosofía contemporánea. Entonces, la cuestión es que ustedes tengan muy claro las épocas, sobre todo la antigua y la medieval en este año, y puedan descubrir y dar razón de cuáles son los ejes temáticos de cada época. Yéndonos ya a la filosofía antigua, hicimos una división enorme entre lo que es Oriente y Occidente. Y a través de imágenes, de mapas, nosotros nos acercamos a eso que se llama la sabiduría o la filosofía oriental, sin desconocer que hay diferencias enormes con la filosofía occidental. Recuerden que el término filosofía es propio de los pitagóricos, de la escuela pitagórica en el siglo sexto, es decir, que es un término muy occidental. Por eso cuestionábamos mucho si podíamos llamar al pensamiento oriental filosofía o si lo llamábamos mejor sabiduría. Ustedes están viendo en la pantalla pues una representación de Sócrates como ser pensante, como ser que discurre a través de sus preguntas y del ejercicio dialéctico en Occidente, pero también ven ahí la representación de Buda, de Siddhartha Gautama, un representante de la escuela oriental o de una religión que yo les decía más es un sistema filosófico que religioso, pero pues comparte esa realidad de entender el ser trascendente. Nosotros tenemos que entender que nuestro globo terráqueo, nuestro planeta, nuestra organización como especie, en lo poco que llevamos en esta existencia,
pues ha pasado por muchos fenómenos sociales, históricos que debemos comprender. Y en este planisferio, que es una de las tantas representaciones de nuestro planeta, pues se hace una línea imaginaria para entender lo que es Oriente y Occidente, no para menospreciar lo oriental, que es lo que se ha hecho muchas veces desde el pensamiento eurocéntrico, eh, sino para poder apreciar que hay unas diferencias culturales muy profundas. Y me permito en ese sentido entonces compartir también uno de los aplicativos que desarrollamos durante el periodo. En este aplicativo que desarrollamos también revisamos parte de ese contenido geográfico. Ahí ustedes están viendo compartido en pantalla el aplicativo con ese mapa que están viendo también, donde se ve claramente la diferencia geográfica entre lo que es Occidente y lo que es Oriente. Muchas veces nosotros como seres humanos desconocemos esa diferencia porque, repito, nos centramos mucho en pensar que somos herederos de una tradición occidental y que, pues, tristemente es la única que importa. Y no es así. O sea, el pensamiento oriental tiene una gran complejidad, muchos aportes que vale la pena conocer y reconocer, no solamente en la parte de la antigüedad, sino relacionándolo con los fenómenos actuales. Si ustedes ven bien las noticias, estamos entrando en una guerra comercial muy actual, pero es una guerra comercial entre Occidente, los países occidentales y Oriente, y porque ellos han desarrollado sus propios sistemas culturales, religiosos, eh, repito, muchas veces menospreciados cuando le damos más importancia a una religión sobre otra o una cultura sobre otra. Y este mapa lo analizamos en el periodo, viendo cómo teníamos un Oriente Próximo, un Oriente Medio y un Lejano Oriente. Y hay que entender, pues porque si no entendemos la historia, chicos, recuerden, no podemos analizar los fenómenos actuales. Entonces nosotros nos sentamos sobre todo en la filosofía oriental desde el Lejano Oriente, Japón, Corea, China, la India, eh, y cómo incide el pensamiento oriental en nuestra propia determinación. En la antigüedad, yo les contaba que esta relación del conocimiento de la filosofía oriental hacia Occidente fue muy poco profundizado. Tal vez porque había una frontera natural que es la cordillera del Himalaya, que impedía el paso constante de la información de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente. Pero todo lo que pasó en Oriente Próximo y en Oriente Medio cambió el mundo en la época medieval. El surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, eh, la relación de los musulmanes con el pueblo europeo, las invasiones, la reconquista de Europa, de sus territorios, todo eso cambia y es parte de este fenómeno que debemos entender. Porque, como ustedes lo ven en el fondo de esta presentación, nos centramos en defender una fe, en defender una ideología, en defender un pensamiento, sin tener en cuenta que los demás pensamientos, religiones, las demás creencias son tan válidas como las nuestras. Y ahí yo los invito a que ustedes no olviden esto. O sea, no podemos menospreciar el aporte cultural como un aporte humano, ¿sí? Desconociendo que también nosotros tenemos muchas cuestiones que se han analizado en diversos contextos culturales. Entonces, este mapa nos ayuda a entender dónde estábamos parados geográficamente, pero vimos también una línea del tiempo de la filosofía oriental pasando por varios personajes. Y nos centramos en conocer el confucianismo con Confucio, con Mencio. Vimos también el taoísmo con Lao Tse. Analizamos también todo lo que tiene que ver con el budismo, Siddhartha Gautama. Vimos de una manera muy detallada también todo lo que tiene que ver con el hinduismo, y es ahí donde varias de las imágenes que compartimos en ese refuerzo o en esa revisión de requisitos del inicio del periodo nos pueden acompañar también para este momento. Vuelvo a compartir entonces esta presentación, ustedes la tienen en su plataforma LSC virtual también. Solo le agregué algunas imágenes para poder acercarme a este refuerzo, pero es lo que hemos visto en clase, reitero,
La idea es que ustedes pues puedan completar con sus apuntes, con ese aplicativo que les acaba de mostrar y otras lecturas que hicimos, el recorderis de lo que estamos evaluando en la prueba trimestral. Entonces me voy un momento a esta imagen, me disculpan que pase rápidamente, porque las religiones y las filosofías orientales tienen mucho que ver con una visión sobre lo trascendente, no siempre sobre una divinidad. Acuérdense que el budismo no adora a ninguna divinidad como tal, como las demás religiones, sino que busca una relación de el yo, de la persona, con la naturaleza, con su propia conciencia, para poder trascender a través de ella. Pero no hay que olvidar conceptos como el monoteísmo judío, musulmán, cristiano, la creencia en un solo Dios, o el politeísmo propio de los chinos, de los japoneses con el sijismo, y también de los hindúes. Ahí ustedes están viendo una imagen de una fiesta, digamos, muy propia de la India, donde las religiones eran politeístas. Y es ahí donde tenemos que acercarnos a todo lo que hablábamos sobre los textos que profundizan estas tradiciones, que también los trabajamos a lo largo del periodo en varias oportunidades. Y yo quisiera que ustedes recuerden ese aplicativo que hicimos definiendo algunos conceptos sobre los cuales me voy a centrar en este instante para que pues lo recordemos. Es un quiz que hicimos en el periodo, el formato ustedes lo tienen, ustedes lo desarrollaron y hay que tener esos conceptos muy claros. Entonces, en el quiz que hicimos definíamos qué es el hinduismo. El hinduismo es una religión muy antigua basada en la tradición de los Vedas, de los escritos de los Vedas, en un sistema de castas propio de la India y que se basa en la adoración de muchas divinidades. Tal vez en la imagen que están viendo al fondo de mi proyección ven a una de esas divinidades. Puede ser Shiva, puede ser Brahma, Vishnu y tantos otros dioses que son propios de los hindúes. Y veíamos cómo ellos hablan de una creencia en el recorrido por varios ciclos que son sagrados para poder llegar a un momento de iluminación o perfección espiritual, que es la unidad con el espíritu, con el yo consciente y también con la naturaleza y el cosmos. Hablábamos, por ejemplo, en una lectura sobre la reencarnación y la creencia de estos pueblos sobre bueno, no solamente de estos pueblos, porque la reencarnación, recuerden que es una creencia, un dogma propio también, por ejemplo, de la escuela pitagórica y del mismo Platón. Ellos creían en la transmigración de las almas y cómo el alma pues no estaba en un lugar único, sino que iba recorriendo un camino buscando llegar a la perfección. En el caso de Platón, lo vamos a ver más adelante este año, llegar nuevamente a la perfección del mundo de las ideas, pero todas estas tradiciones se basan en una pregunta concreta y es, ¿qué pasa con nuestra alma después de este plano existencial? Cuando llega la muerte, ¿qué sucede? El hinduismo es una religión entonces politeísta que cree firmemente en la reencarnación como camino de elevación espiritual. Otro de los conceptos es el I Ching, que es uno de los textos más antiguos de las religiones. Sobre el I Ching se basa el análisis, por ejemplo, del confucianismo y del budismo también. Es un texto escrito en hexagramas, lo vimos en clase en algunas imágenes. Algunos de ustedes hicieron la lectura de lo que es el I Ching más profundo y los pusieron a sus compañeros. También vimos lo que son las analectas, que son uno de los tantos textos que fundamentan la tradición de Confucio, del confucianismo, recordando que Confucio no escribió una sola palabra, al estilo también socrático, Sócrates no escribió una sola palabra, sino que sus discípulos nos cuentan su pensamiento. En el caso del confucianismo está Mencio, quien escribe muchos de estos escritos y muchos de sus discípulos escribiendo las famosas analectas. Recuerden que el confucianismo es un sistema filosófico, no religioso. En el confucianismo se analiza mucho la relación del pensamiento con la ley, el respeto a las tradiciones y lo que tiene que ver con el equilibrio espiritual, pero dentro del discurso y la retórica. Y finalmente, también en este quiz analizamos el Sutra del Corazón.
Sutra en los idiomas orientales quiere decir escrito, pero este sutra del corazón tiene que ver con el pensamiento de Buda, quien tampoco escribe una sola palabra, pero sus discípulos recogen sus enseñanzas. Aquí ustedes lo están viendo en la pantalla, Buda. Así lo representamos nosotros, gordo, bonachón, tal vez un poco para burlarnos de esa tradición oriental, pero el pensamiento de Buda es muy respetado en muchos contextos, muy analizado y muy seguido. Entonces, también leímos las cuatro nobles verdades del budismo. La primera verdad, el sufrimiento es parte de la vida. La segunda noble verdad, el sufrimiento tiene una causa. Todo sufrimiento tiene una causa. La tercera noble verdad, si identificamos la causa, podemos hacer algo al respecto, romper la cadena del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad, hay que ejercitarnos en eso constantemente para que se nos vuelva una costumbre, el entender que si sufrimos hay una causa que podemos no eliminar todas las veces, pero al menos sí comprender y por qué no dominar de alguna manera. Entonces, había una pregunta fundamental que se repite en nuestro recorrido y es ¿qué diferencia hay entre Oriente y Occidente? ¿Qué diferencia hay entre estas dos doctrinas, digamos, de pensamiento? Y comentábamos cómo la doctrina occidental es mucho más individualista, mientras que la oriental, en la oriental prima el sentido del buen vivir para los seres humanos, no solamente para mí como ser humano, sino para los seres humanos en general. Confucio se preguntaba cómo vivir bien en una sociedad, siguiendo las leyes, respetando las tradiciones. Y todo eso lo analizamos en las lecturas que están también en la plataforma de LSC Virtual, recordando que hace parte de este recorrido que nosotros realizamos. Además de eso, pues ustedes recibieron un contenido también muy interesante, que es el contenido del pensamiento mítico o prefilosófico. Acuérdense que antes de que surgiera la filosofía o avanzáramos hacia la ciencia, nosotros, aún en la época actual, nos basamos en mitos, que son formas de explicar o responder preguntas que tienen que ver con nuestro contexto. Yo les ponía el ejemplo del niño que cree en el ratón de los dientes como una verdad para explicar una pregunta sobre lo que pasa cuando muda los dientes de leche a los dientes definitivos. Y ese es un mito. Es un ser extraordinario que pues muchos de nosotros creemos hasta cierto punto, ¿cierto? Y así ha pasado en todas las civilizaciones. Todas las civilizaciones tienen mitos. La pregunta es, ¿para qué nos sirven los mitos? Y la respuesta es para explicar realidades muy complejas que luego serán analizadas por la filosofía y posteriormente por la ciencia. Así veíamos cómo hay unos mitos que son fundacionales, porque hablan de cómo se originan ciertos lugares, ciudades, civilizaciones. Hay mitos que son cosmológicos, que hablan del origen del universo y de la organización de ese universo. Hay mitos morales que tienen que ver con la forma en la que un pueblo o un grupo humano se debe dirigir para hacer el bien y evitar el mal, o qué consecuencias hay cuando hacemos algo que no es bueno en el sentido de la palabra, teniendo en cuenta que eso cambia según la cultura. O sea, lo bueno para nosotros debe ser interpretado desde nuestra cultura y desde nuestra, digamos, nuestra historia en un contexto que es el occidental, así como los orientales también tienen su determinación por lo bueno, pero recuerden que Oriente siempre buscó en su filosofía el buen vivir, el vivir acorde a la justicia, a la ley, y muy seguramente en Occidente nos hace gran falta esta determinación de un pensamiento más comunitario, menos individualista. Esto a grandes rasgos es lo que hemos analizado en el periodo. Obviamente hay muchos términos que ustedes deben ya reconocer. Por ejemplo, si definimos quién era Siddhartha Gautama y qué significa la palabra Buda, iluminado, eso lo vimos. Por ejemplo, si analizamos parte de lo que es la mitología de ciertos pueblos, ustedes ya hicieron una indagación sobre mitos, eh, que pues seguiremos comentando y exponiendo porque nos vamos a acercar en el segundo periodo
al pensamiento mítico para saltar al pensamiento filosófico. La idea es que la mitad del segundo periodo veamos Platón, Aristóteles, que son los grandes referentes de la filosofía occidental, pero no nos olvidemos de los orientales, no nos olvidemos de tantos que han aportado y deberían aportar a nuestra reflexión sobre lo que somos como sociedad, como grupo humano, que a veces es demasiado egoísta y pensar en una manera de vernos de una manera mucho más colectiva. Yo los invito entonces para analizar el material que está en la plataforma de Moodle y pues que podamos dar razón de lo que hemos construido en este primer trimestre. Muchas gracias. Bye bye.